precioso. En ti me glorío, en ti me gozo, Señor, en tu salvación, Señor. Reposamos en ti, Señor, en tu palabra. Y como leíamos en el Salmo 107, Señor, que cuando clamaron a ti, oh Dios, en medio de la angustia, tú los libró de toda aflicción, Padre. Y yo sé que esa palabra, Señor, nos libra de toda aflicción que haya llegado a nuestra alma, Señor. Y le decimos a nuestra alma que repose, que descanse segura en ti, porque en ti hay salvación. Porque además dice tu palabra que cuando clamamos a ti, tú envías la palabra, Señor. Tú envías, Señor, sanidad. Y tú libras, Señor, de las ruinas, Señor. Sea física, sea económica, Padre. Sea espiritual, Padre, porque en ti hay libertad. Y esa libertad es la que nos sostiene. Esa libertad es la que nos levanta, Padre. Esa libertad es la que nos da fuerzas, Padre. Hoy, Señor, proclamo esa libertad e imparto esa libertad sobre tus hijas y tus hijos, Señor, que se levantan victoriosos, Señor, seguros en ti, Padre, movidos en tu palabra, movidos en tu poder, Padre, clamando, Señor, y anhelando esa manifestación tuya. Yo sé que tus hijas se van a levantar en el nombre de Jesús, que tus hijos son poderosos en ti, Padre. Que la familia tuya, Padre precioso, los redimidos con tu sangre, los que ponen su confianza en ti, Padre, pueden ver esa manifestación gloriosa de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Muchas gracias, Señor, porque los que esperan en ti, Señor, no esperan en vano. Porque tú, Señor, miras el esfuerzo que hacen tus hijos, las dificultades que están teniendo, Padre. Pero en medio de todas ellas, Padre, tu mano se verá de una manera gloriosa, de una manera poderosa, Padre. Gracias, 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 Padre amado. Te alabo, te bendigo y te exalto por todo lo que haces, Señor. Porque eres el Dios precioso, porque eres el Dios maravilloso y confiamos en ti. Y los que claman en ti son escuchados, Padre. Y verán la mano poderosa, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está ministrando, Señor. Tú estás sacando de aflicción, Padre. Y declaro que hay libertad para mi hermana, libertad para ti, Señor. Esa mujer que ha venido con angustia, Señor, yo coloco la paz tuya, Señor. Yo imparto tu salvación, Señor. Imparto el gozo, la paz, Señor. Y declaro, Señor, que tú estás mostrando estrategias, Señor, para salir adelante en medio de todas las cosas, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, porque eres Dios eterno, porque eres Dios maravilloso, porque eres el Rey de justicia, Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Quiero saludar a cada una de las personas que se están uniendo en esta mañana y decirles que Dios está de tu parte, que Dios te da las fuerzas para seguir adelante y que hay victoria en el nombre de Jesús. No desmayes, no importa la situación que estés pasando, Dios está contigo y Él prometió estar contigo en todo momento. Y hay una fuente de vida que está saltando para ti, para que bebas de esa agua que viene desde el cielo. Y quiero retomar el tema que hemos venido trayendo esta semana, y estamos hablando de las llaves que abren puertas. Y la figura que que tengo en mi mente cuando estoy hablando de este tema es un manojo de llaves que te entregan de un lugar donde hay muchas puertas para abrir, pero hasta que tú no des con la llave precisa, esa puerta no se va a abrir. Y a veces, no sé si ha sido tu experiencia, cuando cargas muchas llaves, comienzas a ensayar llaves y ensayar llaves hasta que a lo último, y alguna vez me ocurrió a mí, la última llave que probé, la última llave que no había querido probar, esa fue la llave que abrió la puerta. Pues bien, en la fe y en la confianza en Dios también hay una llave que nos abre o nos da acceso a la presencia de Dios, a la bendición, a aquello que estamos esperando, a la respuesta de Dios. Pero las puertas, he venido diciendo, son las que nos dan acceso a los lugares donde Dios tiene la bendición, de Dios quiere que tengamos. Y la definición de llave que les ha dado a cada uno de ustedes en estos días, y la repito hoy, es la estrategia que Dios tiene para abrir las puertas.
Y esas puertas se mantienen cerradas simplemente porque Él necesita que nosotros comencemos a entrar en esa presencia de Dios. Hombres y mujeres valientes que no se dejan vender o vencer mejor por las dificultades, por los problemas, sino que entran en esa misma misericordia de Dios. Ahora quiero empezar en esta mañana leyendo lo que dice el Salmo 107, el versículo 19, 20 y 21, porque dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de todas sus aflicciones. Y cuando hay liberación, Él comienza a hacer algo más, porque el 20 me dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Una de las cosas que yo le estoy pidiendo hoy al Señor en este día para ti es que Dios envía esa palabra, y esa palabra sale del cielo, pero tiene que ser pronunciada como una llave que va a abrir la puerta de la sanidad que tú necesitas. Y noten lo que está diciendo: envió su palabra y lo sanó. A veces sí, la palabra escrita, y está el Isaías 53, nos habla: Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias. En Santiago dice que ungamos los enfermos con aceite y sanarán, que confesemos nuestros pecados. Y a veces hacemos todo lo que dice la Biblia. Yo les decía ayer que al rey Ezequías, cuando le dio 15 años más de vida, le dijo: haga un potaje, que era la estrategia que Dios le estaba dando, la llave que le estaba dando para que se sanara. Y es interesante porque para tu problema, para tu dificultad, Dios tiene una estrategia, pero necesitamos conocer cuál es la palabra que está saliendo del cielo, cuál es la acción que nosotros tenemos que hacer, cuál es la llave que tenemos que accionar para recibir esa sanidad, para quitar esa angustia que quizás nos ha llenado, nos ha tenido en diferentes dificultades, en diferentes problemas. Ahora bien, miren lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 4, versículo 20, dice, y es un consejo que Salomón nos está dando en este libro de Proverbios. Dice: hijo mío, y yo siempre incluyo a mi hermana, a mi hermano: hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, y no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Y escuche lo que dice el versículo 2: porque esas palabras son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Note lo que está diciendo el proverbio, o esta porción de la palabra. Hijo mío, hija mía, esté atento a mis palabras. El Salmo 107 nos está diciendo que cuando clamaron en la angustia, Él envió su palabra y los sanó. Y aquí el proverbio nos está diciendo: hijo mío, hija mía, esté atento a mis razones, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Él tiene instrucciones a través de su palabra para que tú hagas. Y a veces en la dureza de corazón nosotros no atendemos esa palabra porque no está de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Estamos igual que Naamán cuando va donde Eliseo para que fuera sanado. Y lo que le dice el profeta es: mire, vaya al río Jordán y sumérgete 7 veces y serás sano de esa lepra. Y él estaba esperando otra cosa totalmente diferente. Inclusive si tú vas a ese pasaje, él dice, medita Naamán y dice: yo pensaba que él iba a salir, iba a hacer muchas cosas, pero mire, muchas veces como nosotros pensamos que Dios va a actuar, es totalmente diferente a como Él lo quiere hacer. Por eso es tan importante estar pendiente de la palabra que Él tiene para ti, de las instrucciones, de la llave que Él va a usar para sanarte, para levantarte, para restaurarte. Y luego el versículo 21 de aquí, el proverbio nos dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Si Él te dio una palabra, si Él te dio una instrucción, siga haciendo hasta que Dios te diga algo diferente, porque ahí está la llave que va a abrir. No sé si tú has tenido que abrir puertas donde hay 2 o 3 chapas o candados. Tienes que ir quitando uno por uno con la llave correcta, porque si introduces la llave incorrecta, no va a abrir esa chapa, no va a abrir, y mucho menos va a abrir la puerta. Y dice: guarda esa instrucción, guarda esa palabra que Dios te dio en medio de tu corazón, que ya sea la fuente de vida. Yo a veces le digo: Señor, tú dijiste eso, yo lo espero, yo lo veo, yo lo creo, yo sé que tú lo vas a hacer.
Y el versículo 22 nos dice por qué. Porque son vida a los que la hallan. Qué hermoso es cuando tus oídos son abiertos para escuchar esa instrucción de Dios. Qué bueno es cuando tú estás atento a lo que Dios está diciendo. El entender que en Él está la salvación, que en Él está la sanidad. Porque son vidas que lo hallan. Y dice la parte final del versículo 22. Y medicina, no solamente para una parte de tu cuerpo, sino para todo tu cuerpo. No sé cuál es la dolencia que tú has estado pasando, no sé cuáles son los momentos que has estado viviendo, pero hay un acto de fe que tú tienes que hacer basada en esa palabra, esa instrucción que Dios te ha dado. Y si no te ha dado ninguna y tal vez tú diciendo, pastor, pero es que Dios no me ha hablado, yo te voy a decir, sí, mire, Dios te da una palabra, afina tus oídos espirituales, y yo sé que Él va a colocar impresiones dentro de ti, esa palabra que te trasnoche, esa palabra que te quita el sueño a veces, esa voz de Dios ahí muy suave dentro de ti que te dice, hija mía, hijo mío, haz aquello que tú puedes hacer en medio de todas las cosas. Ese clamor constante que está diciendo en medio de todas las cosas. Ahora bien, hay veces que escuchamos esa palabra, pero nos quedamos quietos. Quiero ir a un pasaje que está en Marcos capítulo 5, y voy a hablar de una mujer con flujo de sangre, y quiero resaltar algunas cosas que van muy acorde con lo que está diciendo la palabra. Cuando tú afinas el oído, cuando vas a Él en oración, en clamor, en ayuno, en todos los medios que nos ha dejado para acercarnos, y recibimos esa instrucción de Dios, pero tenemos que movernos. Y voy a leer a partir de en Marcos capítulo 5, versículo 25, y hablar un poco del contexto de esta mujer. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, aún le iba peor en lugar de mejorar. Cuando oyó hablar de Jesús, y escucha que aquí está la palabra que yo quiero resaltar, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Otra versión dice, seré sana. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31 dice, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y escuche lo que dice el versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Ahora, quiero resaltar algo, tal vez usted ha escuchado muchas veces esta porción, esta palabra, porque esta mujer dice que, en otro pasaje dice que este mismo pasaje dice que hay 12 años con una enfermedad. ¿Sabe? A veces tenemos una gripa de 3, 4, 5 días y ya estamos cansados. Y hay cosas que parece que vinieran para quedarse con nosotros y nos conformamos. Y a veces decimos, bueno, ¿será que Dios quiere que yo esté enfermo y voy a seguir en esto? Bueno, Señor, me someto a tu voluntad. Pero mientras Dios no sea claro con la palabra y no te diga qué es lo que quiere hacer, porque a lo mejor lo que ha permitido dentro de ti o lo que ha venido en ti sea para que la gloria de Dios se manifieste. Y tal vez tú has estado esperando ese momento, ese toque de Dios. Quizás has estado como ese grupo de personas, y estoy pensando en el pasaje de Juan 5, donde están en Bethesda, un grupo de gente esperando el movimiento del agua para ser sanos. Esperando que descienda un ángel y te toque. Esta mujer, hay algo bien característico que quiero resaltar, porque esta mujer hacía 12 años padecía de un flujo de sangre.
Y lo que dice el versículo 26 es que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ese es el cuadro donde se encuentra. No sé si es similar a lo que tú estás pasando. Quizás no sean 12 años o quizás sea mucho más tiempo. Pero en la angustia, en el momento, en el padecer una enfermedad por tanto tiempo, nos acostumbramos en ella, o hay una palabra, hay una inquietud, hay una esperanza dentro de nosotros que nos está invitando a usar una llave para recibir la sanidad. ¿Qué hizo esta mujer? ¿Qué pasó con esta mujer? En medio de ese desespero, sabiendo que los médicos ya no podían hacer nada. Antes, al contrario, era un martirio, como le sucede a muchas personas ir a los médicos. Qué terrible, porque a veces un examen, otro examen y comienzan a descartar. Y parece que esa enfermedad estuviera totalmente escondida y no hayan qué es. Pero ella escuchó hablar de Jesús. Es como decir lo mismo, escucha una palabra de Dios, una instrucción de Dios, una llave de Dios de lo que tú tienes que hacer. Oyó hablar de Jesús y Jesús venía en medio de una multitud y ella se había propuesto, porque el sentir que tuvo en el corazón, no sé quién le dijo que era lo que tenía que hacer, pero dentro de su corazón recibió una instrucción. No dijo, voy a estar cerca de Jesús a ver si de pronto Él por misericordia me voltea a mirar y va a decir, hija, tú tienes un flujo de sangre, yo declaro en el nombre del Padre que va a ser sana. No, a ella le movió una acción. Ella dijo, tengo que hacer algo. La llave para ser sana está en ir y tocar el manto de Jesús. Y note que esta mujer se propuso y quebrantó todas las leyes, porque una mujer con flujo de sangre no podía salir a la calle porque contaminaba. Al menos estas eran las instrucciones de ese tiempo. Mucho menos ningún religioso, ningún sacerdote, ninguna persona podía tocar a esta mujer, porque en ese tiempo dice la palabra, decía la ley, que quien tocaba este tipo de mujer con flujo de sangre quedaba contaminada. Una contaminación espiritual. Era la ley en ese tiempo. Ideológico, no es así. Pero aún a la crítica, al ser descubierta, arriesgando su vida, dijo, yo tengo que ir y tocar el manto del Señor para ser sano. Esa era la estrategia. ¿Cómo la recibió? No lo sé, no lo explica la Biblia, pero sí me está diciendo que Dios pone impresiones en nosotros, que Dios da palabras de sabiduría, de dirección para que nosotros hagamos. No sé cuál es la instrucción que Dios va a colocar en tu corazón para que tú seas sana, para que tú seas libre en medio de la aflicción que has tenido. Pero yo sé que del cielo Dios te va a mostrar esa llave. Por eso a Pedro, y lo decíamos en el devocional, a ti te haré las llaves. No es una sola llave, las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, le decía otra versión de la Biblia dice, para que todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo, y todo lo que no permitas en la tierra no será permitido en el cielo. ¿Cuál es la instrucción que Dios te da? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer? ¿Estás dispuesto así viene, o dispuesta así viene una instrucción de Dios? ¿Tú lo harías? Esta mujer dijo, mi sanidad está en ir y tocar el manto del Señor. ¿Qué hizo? Se abrió paso en medio de la multitud. Una de las cosas, digo yo, a veces defectos que tengo es que cuando voy a hacer algún trámite y veo que hay una fila demasiado larga, digo, no, yo no tengo la paciencia suficiente para quedarme haciendo cola en ese lugar de quizás 10, 20, 30 personas, 40 personas para que me atiendan. Digo, no, vengo después. Y a veces nos caracteriza el afán. Esta mujer pudo haber visto la multitud, digo, ¿cómo? Y pudo haber dicho, ¿cómo voy a poder acercarme a Jesús si Él está tan ocupado? Si los 12 lo están rodeando y hay una multitud que lo aprieta. Y cómo yo con este flujo de sangre tal vez débil, tal vez sin fuerzas, ¿cómo voy a moverme hasta ahí para tocar ese manto? Y a veces vemos los obstáculos y no cumplimos la palabra y no accionamos esa fe, esa llave de la fe para recibir lo que estamos pidiendo. Dios está dispuesto a ayudarte, pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que fortalecerse en Él, tienes que guiarte.
Tienes que obedecer, tienes que tener paciencia. Es en esa gracia, en esa sabiduría que Dios te da, donde puedes seguir adelante. La llave de esta mujer estuvo en tocar el manto. Ni siquiera esperó la palabra, porque dice que tan pronto tocó el manto del Señor, sucedió algo en su cuerpo. Recibió la sanidad. Y note que el Señor se dio cuenta del esfuerzo que estaba haciendo esta mujer, y por eso Él dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen: pero Jesús, ¿cómo se te ocurre? Todo el mundo te está tocando y usted está diciendo: ¿quién te ha tocado? Alguien la tocó con fe. Yo sé que mucha gente se acerca día a día al Señor, pero pocos lo tocan con fe. Porque cuando tú lo tocas con fe y cuando accionas la llave, hay un fluir de gloria, de sanidad, de bendición, de lo que tú necesitas, una respuesta de Dios. Porque no solamente el acercarme a Dios, muchos se acercan al Señor, muchos confiesan su nombre, pero pocos los tocan con el corazón, de tal manera que fluya poder de Él y tú tengas ese milagro, se abre esa puerta que tú estás esperando. Y cuando esta mujer vio lo que había sucedido, ella vino a Él y se postró en adoración. Y le contó toda y le dijo toda la verdad, dice el versículo 33. Y luego viene una reafirmación de parte del cielo, de parte del Señor, que le dijo: hija. Y note la expresión que le dice hija. Me parece que es una palabra de cariño, de amor, de comprensión. Tal vez diciéndole: hija, tu dolor ha sido tu proceso de dolor ha sido muy largo. Tu tiempo de lucha ha sido demasiado largo. Lo que el hombre no pudo hacer, lo que los médicos no pudieron hacer, lo que fue imposible para el hombre, para Jesús, para el Señor Jesucristo, es posible. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Una confirmación de que Dios estaba haciendo toda la obra, todo lo que Él había hecho y todo lo que Él se había propuesto hacer a través de esta mujer. Qué maravilloso es Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que esté atenta a la palabra, a la instrucción que Dios te está dando. Quizás hace mucho rato Él te dijo lo que tienes que hacer. Quizás te han acercado gente a ti y te ha dicho: no, mira, tú estás enferma porque cometiste un pecado. Y a veces se acercan más a poner condenación en nuestro corazón y no actuar en la misericordia de Dios. Sí, hay cosas que no le entendemos de Dios, pero si Él nos permite pasar por esos valles difíciles, por esos momentos difíciles, es porque Él quiere mostrar tu gloria, es porque puede mostrar tu gracia. Y vuelvo al Salmo 107, donde iniciamos, y quiero terminar allí. Y reitero lo que dice el versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró. Y después de que te ha sido librada, nos invita a que alabemos la misericordia de Dios y su maravilla para con los hijos de los hombres. Pero también nos invita a ofrecer sacrificios de alabanza. También nos invita a publicar sus obras, pero con júbilo, con gozo, que no sea una carga, sino que sea una actitud de corazón que te lleva a decirle: Dios, tú lo hiciste, si lo hiciste conmigo, lo vas a hacer con cualquiera, Padre, porque tú eres poderoso, porque tu poder fluye, porque el poder fluye de tu presencia, porque puedo hacer aquello a lo cual tú me has enviado y tú quieres hacer conmigo. Usa la llave de la fe, usa la llave de la palabra, de las instrucciones de Dios. Sí, la palabra, esta palabra que está escrita es la palabra que está de Dios, pero a veces hay palabras remas que Dios te dice que hágala con fe. No mire los obstáculos, mira la palabra y mira que esa palabra va a producir una sanidad, una respuesta de parte del cielo, y es lo que Dios quiere que tú hagas. Levanta ese ánimo, no te dejes de caer ante las circunstancias y diga como dice la palabra: si Dios está con nosotros, no habrá nada ni nadie contra nosotros. Es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda, es el que nos levanta, es el que nos da fuerzas, el que nos da gracia y sabiduría en medio de todas las cosas. Yo te invito a que oremos un momento, y quiero orar por ti y decirle: Padre precioso, yo te doy gracias porque tu amor es tan infinito y tú nos enseñas tantas cosas preciosas, Señor. Señor, leemos en tu palabra y lo hemos hecho hoy, Señor, que tú le dices instrucción a esta mujer con flujo de sangre, Señor,
para que hiciera, Señor, y se abriera esa puerta de la sanidad tocando su manto, Señor. Y yo sé que hay instrucciones para mi hermana y para mi hermano, Padre, de aquello que tú quieres hacer con ellos, Padre precioso. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor amado, porque en ti hay gracia, en ti hay salvación, en ti hay bendición. Y yo sé que tú estás tocando el corazón de tus hijas y tus hijos, Señor. Y vas a ver, Señor, y van a ver ellos la salvación tan grande y la sanidad poderosa que está fluyendo de ti, Padre, porque accionamos esa llave de la fe, esa llave de tu palabra, Señor, para recibir la sanidad, para recibir, Señor, las fuerzas, para recibir las estrategias que tú estás declarando y determinando, y que en el cielo han sido declaradas sobre tus hijas y sobre tus hijos, Padre. Gracias por los momentos que estamos viviendo. Y gracias porque en medio de ellos podemos ver tu salvación, tu gloria, tu verdad y tu justicia, Señor. Glorifícate, Padre. Llénales de tu gloria y tu salvación, Señor. Trae entendimiento y sabiduría a tus hijas, Padre, a tus hijos. Y permitan, Señor, que en medio de todas las dificultades tengan, Señor, claridad en tu palabra y disposición para hacer aquellas instrucciones que tú estás diciendo que hagamos, Señor. Sí, tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Padre. Tu voluntad es que seamos sanos, seamos restaurados, Padre. Pero también sé, Señor, que tú estás formando hombres y mujeres valientes, Padre. Que tengamos esa experiencia contigo para que compartamos con otros, Padre, de tu grandeza, de tu amor, de tus maravillas, Padre. Gracias, mi Rey soberano. Te alabo, te bendigo y te glorifico y te exalto por tu grandeza, por tu amor y por tu misericordia. Y dejo estas personas en tus manos. Seguimos orando, Señor, por una cobertura especial sobre los médicos, las enfermeras, Padre. Sobre todas las autoridades establecidas por ti, pero sobre todo también sobre tus hijas, sobre tu pueblo, Señor. Guárdales, que están en las mejores manos, en tus manos, Señor. Sigue resplandeciendo su rostro sobre nosotros y pone en nosotros tu paz y tu amor, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y quiero que se aprendan hoy un texto bíblico como los hemos hecho todos los días. Está justamente también en el Salmo 107, pero ahora es el versículo 20, versículo 19 y 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Que Dios les bendiga grandemente. Les habló su pastor Island de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí. Que tengan un día bendecido en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas bendiciones.